Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un tema que honestamente nos ha dejado boquiabiertos y estamos súper emocionados de compartirlo con ustedes. Prepárense porque la declaración de la que vamos a hablar hoy es realmente sorprendente, tanto que probablemente no la van a creer al principio. ¿Listos para sumergirse en este drama que involucra a Demet y Can? Pues quédense conmigo porque esto se pone bueno. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, no olviden darle ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos aquí cada semana. Hoy vamos a desmenuzar la noticia que ha sacudido a los fans y a la prensa por igual, la sorprendente declaración de Demet y Can. Como muchos de ustedes saben, Demet Özdemir es una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, y Can Yaman, bueno, ¿qué podemos decir de él? Es un fenómeno internacional, reconocido por su carisma y sus papeles protagónicos. Su química en pantalla, especialmente en la serie Erkencikus, catapultó sus carreras a nuevas alturas y, por supuesto, encendió una chispa de especulación entre los fanáticos sobre su relación fuera de las cámaras. Durante mucho tiempo se rumoreó, se fantaseó, se debatió, ¿eran pareja? ¿Solo amigos? La industria del entretenimiento es un hervidero de rumores, pero en este caso, la historia tomó un giro completamente inesperado. Hemos pasado horas investigando, revisando entrevistas, declaraciones y publicaciones para traerles la versión más precisa y detallada de lo que ha sucedido. Y créannos, lo que vamos a revelar hoy va a cambiar la percepción que muchos tenían de esta dupla. Al principio, cuando surgieron las primeras insinuaciones, la mayoría de nosotros, incluyéndome a mí, pensamos que eran simples especulaciones de fans, alimentadas por la intensidad de su trabajo conjunto. Pero la realidad, como suele pasar, superó la ficción. La declaración, señoras y señores, no se trata de un romance que se confirma o se desmiente. Es mucho más complejo y, en cierto modo, más impactante. Para entender la magnitud de lo que vamos a contar, recordemos un poco el contexto. Demet Özdemir y Can Yaman se convirtieron en la pareja soñada para muchos después de Erkencikus. Su complicidad, sus miradas, la energía que desprendían juntos en cada escena, todo apuntaba a que algo más que una amistad florecía entre ellos. La prensa rosa turca hizo su agosto y los fans, ávidos de detalles, consumían cada migaja de información. Se les veía juntos fuera de los sets, compartiendo momentos que parecían confirmar las sospechas. Sin embargo, ambos siempre mantuvieron una postura reservada, sin confirmar ni negar explícitamente una relación amorosa. Y esa ambigüedad, créanme, solo avivó más el fuego de los rumores. Ahora, ¿qué fue lo que dijeron exactamente Demet y Can para que la noticia sea tan impactante? La verdad es que la declaración no provino de ambos directamente en un anuncio conjunto y formal. Fue algo más sutil, pero con unas ramificaciones enormes. Surgió a raíz de una serie de comentarios y entrevistas separadas que, al unirlas, pintan un cuadro completamente diferente al que muchos esperaban. Empecemos por Demet. Recientemente, en una entrevista para una revista importante, se le preguntó sobre su relación con Can. Su respuesta fue, sorprendente por decirlo menos. Ella, con una sonrisa enigmática, declaró algo así como, Can es un colega maravilloso con un talento excepcional. Hemos compartido un momento muy especial en nuestras carreras y eso siempre lo guardaré con cariño. Pero mi vida personal ahora mismo está centrada en otros proyectos y en mi propio crecimiento. No hay nada más allá de una profunda amistad y respeto profesional. Lo que llamó la atención no fue tanto la negación de un romance actual, sino el énfasis en el momento especial en nuestras carreras, y el no hay nada más allá de una profunda amistad y respeto profesional, que para muchos sonó a una forma diplomática de cerrar un capítulo y poner las cosas en su sitio, quizás para siempre. Pero lo que realmente blew minds, como dirían en inglés, fue lo que sucedió después. Días después de la entrevista de Demet, Can Yaman concedió una entrevista en Italia, donde su popularidad es estratosférica. Y cuando se le preguntó sobre Demet, su respuesta fue aún más inesperada. En lugar de coincidir con la línea de Demet de una amistad y respeto profesional, Can fue un poco más allá, o quizás, se mantuvo deliberadamente vago de una manera muy inteligente. Él dijo, Demet es una persona increíble tanto como artista como ser humano. Compartimos una conexión muy fuerte en el set. La vida nos ha llevado por caminos diferentes, pero siempre guardaré un gran afecto por ella.
El futuro es incierto, y quién sabe qué nos deparará. Lo importante es lo que vivimos y lo que aprendimos juntos. Y ahí está la bomba. Mientras Demet parece haber cerrado definitivamente la puerta a cualquier posibilidad romántica con Khan, o al menos a hacerla pública, Khan deja una pequeña rendija abierta, un quién sabe qué nos deparará. Esta sutil diferencia en sus declaraciones es lo que ha generado tanta controversia y especulación. Los fans se han dividido. Algunos interpretan la respuesta de Demet como una señal clara de que las cosas nunca fueron más allá de la amistad, o que si hubo algo, ha terminado definitivamente y ella ha pasado página. Otros, sin embargo, se aferran a las palabras de Khan como una confirmación de que todavía hay sentimientos, o al menos, una puerta abierta a la posibilidad. Lo más sorprendente de todo esto es cómo ha sido manejado públicamente. No hay un comunicado conjunto, no hay un drama explícito. Es un juego de palabras, de intenciones, de lo que se dice y lo que se deja entrever. Y precisamente esa ambigüedad es lo que ha desatado el torbellino. ¿Por qué esta diferencia en las declaraciones? ¿Es una estrategia de marketing para mantener el interés? ¿Es que realmente hay algo más que no se atreven a decir? Analicemos las posibles razones detrás de estas declaraciones. Por un lado, la carrera de ambos ha despegado de manera exponencial desde Erkencicus. Demet ha protagonizado otras series de gran éxito como Dodu Uneb Kaderindir y Amphara. Khan por su parte ha conquistado el mercado internacional, participando en producciones en Italia y preparando proyectos en Hollywood. En este punto de sus carreras, mantener una imagen pública limpia y enfocada en el trabajo es crucial. Confirmar un romance o incluso negarlo de manera muy tajante podría generar distracciones no deseadas. Por otro lado, la industria del entretenimiento turco y en general, tiene una relación particular con la vida privada de sus estrellas. Los fans anhelan conocer cada detalle y las especulaciones son pan de cada día. Quizás la declaración de Demet busca poner fin a las especulaciones de una vez por todas, centrándose en su presente profesional. Mientras que la respuesta de Khan, al ser más ambigua, podría ser una forma de mantener a su base de fans intrigada, sin comprometerse a nada. O quizás, y esta es la teoría que más revuelo causa, realmente existieron sentimientos profundos que ahora se manejan con cautela. Imaginen la presión. Si realmente hubo una relación, o sentimientos no correspondidos, o un amor que no pudo ser por las circunstancias de sus carreras, sería increíblemente difícil de manejar públicamente. Las cámaras siempre están encima, los fans analizan cada gesto, cada tuit. Y en ese contexto, una declaración aparentemente inocente puede tener múltiples interpretaciones. Lo que sí es innegable es que la sorprendente declaración de la que hablamos no es un simple sí, somos pareja, o no, nunca lo fuimos. Es una danza sutil de palabras que invita a la reflexión. La manera en que Demet ha enfocado su declaración en el pasado especial de nuestras carreras, y en su presente personal, sugiere un deseo de cerrar ese capítulo de manera definitiva en el ámbito público. Khan, por otro lado, al mencionar la conexión muy fuerte y el futuro incierto, deja abierta una puerta a la especulación, ya sea intencionada o no. Muchos fans han interpretado las palabras de Demet como un mensaje claro para Khan, y para el público, de que ella ha seguido adelante. Otros ven en las palabras de Khan una señal de que él todavía mantiene viva la esperanza, o al menos, el recuerdo de algo especial. Y es precisamente esta divergencia de opiniones lo que hace que la noticia sea tan intrigante. No hay una respuesta única, no hay una verdad absoluta fácil de asimilar. En definitiva, la declaración que no creerás es la forma en que dos estrellas de la talla de Demet Özdemir y Can Yaman, después de haber protagonizado una de las parejas más queridas de la televisión turca, manejan su presente y su pasado público. No es una confirmación ni una negación rotunda, sino una serie de declaraciones que, al contrastarse, generan un debate fascinante. Demet parece haber optado por una línea clara, centrada en el profesionalismo y el presente, mientras que Khan deja una ventana entreabierta, alimentando las fantasías de los seguidores. Así que, ¿qué concluimos de todo esto? Que las apariencias engañan, que en el mundo del espectáculo las palabras se eligen con cuidado y que a veces, lo que no se dice es más revelador que lo que se declara. La sorprendente declaración de Demet y Khan no es un titular explosivo, sino una historia de cómo dos personas manejan su legado compartido y su futuro individual en el ojo público. Y esa sutileza, esa complejidad, es lo que la hace tan cautivadora. Y eso es todo por hoy, queridos amigos.
Hemos desentrañado la sorprendente declaración de Demet y Can, y esperemos que ahora tengan una perspectiva más clara, o quizás, aún más intrigada, sobre lo que está sucediendo. Hemos visto cómo Demet ha enfatizado el respeto profesional y su presente, mientras que Can ha dejado entrever una conexión que perdura y un futuro incierto. Agradecemos enormemente que se hayan quedado con nosotros hasta el final de este vídeo. Su interés y apoyo significan el mundo para nosotros. Ahora nos encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su interpretación de estas declaraciones? ¿Creen que hay algo más detrás de lo que se dice? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leer sus opiniones y debatir juntos. Y si disfrutaron de este contenido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de Demet y Can, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestras próximas novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.